Buenas noches, familia. Hoy un conversatorio súper especial con la licenciada Julie Bellis Wanderpool. Vamos a estar hablando temas muy interesantes que tienen que ver con el derecho, con los negocios, con todo lo que tiene que ver con los contratos y más en estos tiempos de coronavirus. Recordar que estamos aquí gracias a Fotosistema y Recupera Mi Data. Recupera Mi Data que nos está Vamos a intentar conectar con ella. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Paril, buenas noches, ¿cómo te sientes? Qué Muy bueno que bien. podamos compartir este espacio. Para mí es de mucho agrado y tengo que agradecerle porque cuando le comenté de la idea, inmediatamente me dijo que sí, sin ningún pero, y eso es muy loable. Creo que nosotros todos necesitamos ahora mismo tener un modo de orientación con tantas cosas que están sucediendo, y creo que el derecho, o sea, las leyes también son muy importantes con tantas situaciones. Así es. Muchas gracias. Vamos a esperar que se conecte un poquito de personas. Antes que nada, quisiera decir que conocí a la profesora Julie Bellis, valga la redundancia, porque fui su alumno de Derecho Comercial y tiene mucho dominio con relación a los contratos y ese tipo de cosas. Y fue la primera persona que me llegó a la mente cuando quise hacer o quise plantear esta idea de conversar acerca de esto. Voy a apagar los comentarios para que el que quiera hacer preguntas lo haga a través de la tablilla de preguntas y así podamos tener la imagen más limpia de la profesora. Profesora, primero, antes que todo, Julie Bellis Wanderpool, ¿quién es? Bueno, soy una joven mujer dominicana que me apasiona estudiar y sobre todo he entendido que en la medida en que nosotros vamos desarrollándonos como profesionales, tenemos que ir aportando a nuestra comunidad. Y en ese ámbito es que a partir de algunos estudios que he realizado en Derecho Administrativo, Compras Públicas, Derecho Laboral, que es un área de práctica que he ejercido durante mucho tiempo, me he apasionado por enseñar lo poco que sé y la gracia que Dios me ha dado para compartir los conocimientos, y es donde llego a ser docente de Derecho Laboral y Comercial, y por lo pronto también desarrollo algunas iniciativas sociales a través de la Fundación Motívate Joven, de la cual soy presidenta, y a las órdenes de ustedes en el día de hoy. La intención es que nosotros podamos abordar todos esos impactos que ha generado la pandemia del COVID-19 en los contratos comerciales. Vamos a hacer un énfasis muy especial en los profesionales informales, porque aquí tenemos a varios profesionales de la fotografía que por lo general, por ser un área de emprendimiento, no acuden a la formalización hasta que crecen económicamente. Y también vamos a abordar el tema desde el enfoque de cómo se ven impactadas las MIPIMES con esta pandemia que genera una crisis económica y que sin dudas cambia el panorama no solo de la República Dominicana, sino de América Latina y el Caribe en términos comerciales. Perfecto. Antes que nada, profesora, ¿cuál es su especialidad dentro del derecho? Yo soy magíster en Derecho Administrativo, Derecho Wow, Público. excelente. Entonces, También trabajo los temas de compras públicas y hemos hecho algunos estudios en responsabilidad social y tesorería nacional. o sea que el dominio completo, yo creo que no hay una persona más indicada. Ayer usted, antes de entrar a a un tema muy particular, que es la de los fotógrafos, ayer usted dio una conferencia vía YouTube, donde se trató muchísimos temas importantes. Hubieron algunos que tuvimos la oportunidad de estar. Yo fui muy intermitente, tuve que salir, pero usted podría darnos un pequeño briefing de lo que se trató ayer y a qué vertiente se fue ese conversatorio de ayer. Claro, a partir de la declaratoria de emergencia nacional, se han tomado algunas medidas que tienen impacto en los contratos de trabajo.
y ya hemos conversado en varios escenarios sobre la medida de suspensión de los contratos de trabajo, que a partir de esta resolución, la 007-2020, emitida por el Ministerio de Trabajo, invitó a las empresas a tomar medidas de aislamiento social, así como instando a las empresas a aquellas personas que tuvieran una mayoría de 60 años o que tuvieran algún padecimiento que los haga vulnerable ante la pandemia, enviarlos a su casa, aislarlos socialmente. Con dicha resolución también se abordó el tema de que aun cuando no se habían hecho efectivas las medidas de suspensión de los contratos, los empleadores podían optar por otorgar las vacaciones a aquellos trabajadores que calificaran para ellas, y en el caso de los que todavía no hayan acumulado el año, el empleador otorgará una semana a cargo de él y una semana a cargo del trabajador, porque sabemos que las vacaciones son dos derechos, una el derecho a disfrute y otro el derecho al pago. Por eso la resolución hace énfasis en esto. Y es a partir de estas medidas que también el Estado Dominicano ha creado el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, FASE, que el mismo tiene dos módulos, el fase 1 y fase 2, siendo el fase 1 el que aplica a las empresas que generaron una suspensión general a todos sus trabajadores. Valga la explicación, todas las empresas que opten por el FASE para calificar y ser otorgado, ser beneficiado de esta medida solidaria del Estado Dominicano, deben tener su seguridad al día, su seguridad social. Y a tales fines el Estado Dominicano ha tomado en cuenta la cotización específicamente del mes de febrero para evitar que se intente burlar a muchos empresarios al momento en que se tomó la medida. Rápidamente procuraron incluir a sus trabajadores en la seguridad social, pero el mismo no iba a tener validez para poder optar por los beneficios del FASE, y es por eso que a los fines de poder participar de esos beneficios, las empresas tenían que tener al día en el mes de febrero su seguridad social. De modo que esas empresas cuyos trabajadores califiquen para fase 1, el Estado Dominicano estaría cubriendo el 70% del salario cotizable con un tope hasta los 8.500 pesos para los empleados que hayan sido suspendidos en su totalidad. Y para aquellas empresas de agriculturas, agroindustrias y empresas establecidas en la resolución, le corresponde que van a trabajar en una media jornada. El Estado Dominicano subsidia mediante el fase 2 con 5.000 pesos y el resto del salario queda a cargo del empleador pagarlos. Es importante que quienes nos escuchan sepan que estos programas de FASE califican empresas que no sean las destinadas a farmacias, supermercados, que por su naturaleza y porque tienen a su cargo entregar servicios básicos, no pueden calificar para los mismos. El mismo caso de las instituciones dedicadas a la salud, con excepción de las clínicas odontológicas, que se produjo una resolución posteriormente para incluirlos en las empresas que pudieran calificar para FASE. Ok, dentro de esas empresas, existen empresas que son microempresas que también pueden, por así decirlo, beneficiarse de esa resolución del gobierno. Claro que sí, todas las empresas que estén formalizadas y que cumplan con el voto de la ley de tener sus impuestos al día y cotizaciones de la seguridad social pueden aplicar para el programa FASE. Esas son las condiciones. Y de manera que esto, Farid, nos hace ver de forma diferente el tema de la formalización, de tanto del empleo como de las actividades comerciales que desarrollamos. Hoy día nosotros vemos la importancia de nosotros tener a nuestros trabajadores en la seguridad social incluidos, porque aquellas empresas que no estén cumpliendo con esa obligación sustancial, necesariamente, primero, no van a poder suspender sus contratos de trabajo y tienen la obligación de pagar todo el salario a sus trabajadores, aun cuando por un tema de incosteabilidad
o por una situación que les imposibilite desarrollar su actividad comercial, no pueden calificar para este tipo de programas de asistencia que ha creado el Estado Dominicano. Ok, profe, primera pregunta, ¿cómo puede? Porque nos manejamos, por ejemplo, el público que tenemos ahora cautivo más particular es son fotógrafos y videógrafos. O sea, se dedican a la industria de la fotografía y del video. ¿Cómo puede una persona que trabaja, que es autoempleado, por así decirlo, porque los fotógrafos son autoempleados, eh, puede regularizarse como empresa o puede regularizarse como pyme? Lo primero es que el primer paso que debe darse para formalizar es identificar un nombre con el cual usted quiere que se le conozca comercialmente. Y este nombre debe requerirse la autorización para el uso a través de la Oficina de Propiedad Intelectual, ONAPI, y una vez ONAPI haga la revisión de que usted pueda hacer ese uso de ese nombre sin violentar el derecho a propiedad intelectual que tienen otros actores de comercio, ONAPI le autoriza ese certificado con una validez de 10 años. Una vez usted tiene ese certificado, debe formular sus estatutos, que son la matriz de la empresa, donde usted establece quiénes van a ser los actores que van a formar parte de la misma, cuáles son los derechos y obligaciones que tiene cada uno de ellos y cuál va a ser el funcionamiento corporativo o societario que va a tener esa empresa. Y dichas documentaciones, junto a la participación societaria, que en este caso son las cuotas o acciones, esa participación económica que tiene cada uno de los miembros, usted deposita dichos documentos en la Cámara de Comercio. Una vez Cámara de Comercio hace la revisión, emite el certificado de registro mercantil, que es como la cédula, bueno, o vamos a decir, es como el acta de nacimiento de una empresa. Con esos documentos nos dirigimos a la Dirección General de Impuestos Internos para que la misma nos inscribe en el Registro Nacional de Contribuyentes, que es el RNC. Y esa es la cédula de una empresa por medio de la cual ella va a poder facturar y poder hacer entrega de los bienes, servicios o productos que va a ofrecer en el mercado. Siendo estos los pasos para formalizar una empresa, inmediatamente usted tiene su Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, usted puede empezar a operar en tierra dominicana. Ok, profe, una pregunta que creo que es una pregunta válida en este tipo de casos. Muchos de los fotógrafos trabajan con sus propios hijos o su pareja o su hermano, más bien decir como si fuera una empresa familiar que se maneja internamente. ¿Eso trae algún tipo de inconveniente a la hora de crearse una empresa y de efectuar pagos y reportar impuestos y ese tipo de cosas? No, la ley no tiene ningún impedimento de que los integrantes de una sociedad comercial sean familiares. De hecho, tenemos que abocarnos a las condiciones de validez para desarrollar actividades de comercio y es que bastaría con que las personas tengan la capacidad legal que viene dada por la mayoría de edad o por que la persona esté en el uso de sus facultades mentales o físicas, que no tenga ninguna situación que le haga incapaz, alguna situación mental, y, de manera, y estar en el uso y disfrute de sus ejercicios políticos y civiles. De manera que no hay impedimento de que sean familias. Y en dado caso, para poder hacer un registro, la empresa tiene que cumplir con algún requisito de, por ejemplo, facturación mensual con relación al dinero. O sea, hay un mínimo que tú tienes que hacer mensual dentro de tus contratos, por así decirle. Tiene que tener mínimo 100.000 pesos mensual dentro de la empresa. No, la ley per se no establece un mínimo de producción. Sin embargo, cada emprendedor ha evaluado antes de involucrarse en un a un mercado comercial cuáles van a ser los posibles ingresos que va a percibir por dicha actividad. De manera que, de hecho, vemos incluso cómo en términos tributarios te dan una gracia de los primeros 2 años para evaluar
qué tan potencial puede ser la actividad comercial a fin de que tú puedas durante ese tiempo tener la oportunidad de reportar pérdidas si no está funcionando tu negocio. De manera que no hay un límite que se establezca legalmente de cuál es el monto que deba producir. Ahora bien, para el hecho de constituir una empresa, sí establece para las SRL, que son las sociedades de responsabilidad limitada, que las mismas deben tener un mínimo de 100,000 pesos para su constitución, pero estos 100,000 pesos se refieren al aporte general que van a hacer los socios en Sí, cuanto a su aporte económico. ok. Profe, dentro de esta crisis que estamos viviendo, coronavirus, cuarentena, ¿cuáles son ahora mismo los inconvenientes que han tenido esas microempresas con relación a todo esto que está sucediendo en el sentido legal? Por ejemplo, tenemos microempresas que están fundadas o fundamentadas en un préstamo de algún banco o alguna institución. ¿Cómo ha venido eso afectando y cuál es el golpe que ha venido trayendo esto dentro de lo económico, pero a la misma vez dentro de lo legal? En primer término, tenemos que ver, dividir entre empresas formales e informales. Aquellos que realizan una actividad al margen de las obligaciones propias de un comerciante, de llevar los libros correspondientes a la parte tributaria, contributiva, los libros de la tesorería de la seguridad social, que esto sin lugar a dudas va a ser debemos hacer un ejercicio comparado entre una situación u otra, porque son casos distintos. En el caso de esos empresarios que tienen o emprendedores que son acreedores de facilidades financieras, específicamente préstamos hipotecarios o para inversión, los organismos de intermediación financiera o las instituciones de intermediación financiera han tomado algunas medidas de facilitación o de alguna dispensa económica con respecto a esos productos. Eh, cada cual ha debido acercarse al banco con el cual está relacionado para ver las medidas que ha tomado, porque de acuerdo al pronunciamiento hecho por el presidente constitucional, en su primer discurso de invitaba, en el segundo discurso invitó a que todas las instituciones comerciales de intermediación financiera tomaran medidas en ese ámbito, porque ya el Banco de Reservas, que que es el Banco del Estado, había asumido algunas medidas en favor de sus clientes. Entonces, en ese ámbito ya hay que evaluar en la parte financiera cuáles son las medidas que ha tomado el banco con el cual está relacionado ese comerciante. Entonces, en cuanto a los emprendedores o profesionales independientes, es algo que nosotros debemos tomar en cuenta a futuro, cómo nosotros podemos en una relación comercial establecer las reglas claras, porque ante esta pandemia del coronavirus, el hecho de que nosotros no tengamos un contrato por escrito genera ciertas confusiones en la ejecución de los contratos. Y es por ello que, aunque usted no tenga nociones legales, es bueno que usted pueda identificar cuáles son las obligaciones a las cuales usted se puede sujetar. Es decir, qué usted ofrece a través de sus productos y servicios y cuáles son las obligaciones mínimas que usted, para garantizar que ese servicio o bien se entregue en la forma que usted le está prometiendo a su cliente, llegue. De ese modo, nosotros podemos, ante una situación como esta, que es determinado por la ley y la jurisprudencia como un caso de fuerza mayor, usted pueda tener una salida legal que les permita poder ejecutar su contrato, o en el caso de que no lo pueda ejecutar por imposibilidades que genera la crisis económica, usted tenga salidas, conductos legales, porque ha establecido cláusulas en su contrato, que es el marco que rige a las partes, que le permiten, ante una situación como esta, salir bien y no llegar a un incumplimiento. Porque ante la situación de caso de fuerza mayor, el hecho de que usted no haya establecido dichas cláusulas también puede impactar sus ingresos económicos.
porque el hecho de que usted pudiera eventualmente seguir ofertando sus servicios no necesariamente genera la posibilidad en quien los recibe de poder costearlos, porque tenemos que ver las dos caras de la moneda. Y en ese sentido, de usted tener un marco, que es ese contrato comercial que usted desarrolla con todas las obligaciones y los beneficios que van a tener las partes de su relación comercial, nos permite tener un panorama claro. Entonces, el primer paso que debe tener un comerciante, después de haber analizado cuál es el público al cual se va a dirigir, orientando bien el marco de los servicios que va a ofrecer, debe identificar, hacer un listado, un catálogo de cuáles son las obligaciones mínimas para que al momento de iniciar esa relación comercial usted pueda hacer ese contratito, que es algo simple, donde establezca cuáles son cada uno de las cláusulas a las cuales debe someterse cada una de las partes. En el caso de los fotógrafos, que bien tienen a hacer, pueden tener contratos fijos con instituciones privadas, pero también pueden tener contratos informales que pueden darse no de manera rutinaria que un cliente les llegue. Y a veces con la rapidez nosotros no tomamos en cuenta el hecho de darle esa formalidad legal a las actividades comerciales que estamos desarrollando. Sí. Por eso es que yo llamo mucho la atención a los comerciantes de que se tomen el tiempo de crear ese catálogo, porque cuando usted lo tiene, simplemente usted tiene que pasarle a su abogado, porque todo el mundo tiene que tener un abogado de cabecera para consultar las cosas, Y pasarle si no lo tienen, que la cuáles, llamen a usted, profesora. claro que sí, qué usted le va a entregar, a qué yo me estoy obligando con esa relación, aunque el contrato vaya a durar un día. Aunque usted esté siendo contratado para una boda, usted tiene que decir bajo qué marco se van a hacer las fotos, incluso establecer el espacio donde se va a dar, porque a veces pueden surgir clientes que uno llegue a un acuerdo y te cambien, en el camino te cambien las cosas. Usted debe establecer incluso el límite de personas que van a participar en una sesión fotográfica, de manera que su cliente se ve obligado a circunscribirse a eso que nosotros pactamos al inicio. Porque cuando hay contratos verbales, lo verbal se lo lleva el viento, pero lo escrito queda establecido, y en el momento en que de manera muy sutil, por eso los amigos y las relaciones comerciales deben verse como amistades para que sean duraderas, Sí. se van a llevar bien siempre que las cosas estén muy claras. Y esa claridad se la da esa condicionante de que nosotros podamos establecer por escrito nuestros contratos. Yo le iba a preguntar eso, que cuál era la importancia de un contrato. Yo creo que usted ya ahí definió la importancia, pero nosotros muchas veces tenemos la interrogante de saber cuándo un contrato tiene validez legal y cuándo un contrato no tiene validez legal. Entonces, tenemos contratos. Yo tengo un contrato establecido con un cliente, fírmame aquí, yo le firmo también, quedamos de acuerdo en ambas partes, pero sucede que viene al caso que el cliente me exige y el cliente de repente te dice, eso no tiene validez legal, porque yo te lo haya firmado no quiere decir que eso tiene validez legal. Entonces, hasta cierto punto, ¿cuándo tiene o no tiene validez legal, profesora? Bueno, hay elementos constitutivos que van a determinar esa validez. Lo primero es que tengan los actores que están suscribiendo la obligación tengan la capacidad legal, de acuerdo a lo que hemos mencionado anteriormente, y para los que se conectaron ahora, la capacidad legal viene dada por obtener la mayoría de edad o por estar en el uso y disfrute de las facultades mentales, sus derechos civiles y políticos. Entonces, la ausencia de vicios del consentimiento, es decir, que no se haya violentado esa voluntad que tiene cada individuo de decidir sobre si suscribir o no y sujetarse a las obligaciones propias de un contrato. Y por lo más importante es que el objeto y la causa que están definiendo ese contrato sean lícitos. Y la parte lícita viene dada porque esté dentro del marco de lo que establece la ley. Ok, ¿es necesario que un contrato esté notarizado para poder tener una validez o un peso legal efectivo?
Sí, la notaría básicamente, sí, la notaría, la fe pública es lo que le da ese actor auxiliar de la justicia, el notario. Es importantísimo y obligatorio que un acto, un contrato, deban estar debidamente refrendados por un notario para su validez, porque a fin de usted hacer un registro oficial de dicho contrato, debe estar notariado y sobre todo en el día de mañana, si alguna de las partes no cumple con sus obligaciones, para usted poder eh, acudir a un tribunal de la República reclamando el incumplimiento de dicho contrato, el mismo debe estar debidamente notariado. Lo legal es que al momento de que las partes lleguen al acuerdo, este debe estar frente a un notario para que certifique que ciertamente se han cumplido con los elementos constitutivos, verificar si las partes ciertamente están dando su consentimiento, debidamente identificadas, para evitar los vicios que pudieran generar en el futuro la invalidez o la nulidad del contrato. Ok, aquí viene una pregunta de JBM 0, JBM Moments, no se lee bien esto, pero en caso de que no esté notariado, ¿cuál podría tener validez? Pero en caso de que no esté notariado, igual, porque si usted no notarió su contrato en el momento en que se suscribieron las firmas, usted puede acudir a un notario público de su demarcación territorial a fin de que él verifique y certifique las obligaciones que se estén, a las cuales se arribaron en el contrato. Pero siempre es bueno usted que el notario verifique a los actores que están asumiendo las obligaciones y pueda constatar que ciertamente no se está dando un vicio de o hay la ausencia del consentimiento de una de las partes. Ok, en dado caso, para este tipo de situaciones, los notarios pueden trabajar con un fotógrafo o un emprendedor ya de manera cotidiana y tener, por así decirlo, precios establecidos para cada contrato que se efectúa. Sí, claro que sí, los notarios tienen su tarifa porque son profesionales independientes y además ya la ley del notario establece tarifas para ciertos contratos comerciales de acuerdo a la cuantía a la cual deben sujetarse los notarios y necesariamente los comerciantes deberán tomar en cuenta esa tablilla de tarifario para realizar los pagos a su notario. Ok, entonces ahorita estábamos hablando de que los fotógrafos hacemos contratos simples, por así decirlo, con un servicio que es individual para una quinceañera, una boda, una celebración de cumpleaños. Y también tenemos contratos que son para empresas. Son contratos de tal vez 6 meses de trabajo, 8 meses de trabajo, aunque no sean fijos, pero sí hay ciertas actividades donde uno regularmente concurre. ¿Cuál es la diferencia entre ambos contratos? Un contrato de un día y un contrato de varios meses. Las condiciones de los contratos lo establecen las partes y el hecho de que se trate de una persona física o una persona moral en el caso de las empresas no hace diferencia. Es que en el objeto y la formación de su contrato usted va a establecer los plazos por los cuales se va a extender la obligación que usted está contrayendo y en consecuencia cuál va a ser la contraprestación, el pago que usted va a recibir por el cumplimiento de esa obligación. De manera que ante ya tú pudieras ver la diferencia enmarcándolo entre un contrato que pudiera llevar un profesional independiente de iguala, que hayan tomas fijas. Ahí se pudiera establecer un monto fijo y las condiciones por las cuales, cuál es el máximo de fotografías que va a cubrir ese monto. Pero todo eso es importante, Farid, que esté debidamente escrito en su contrato, porque mañana, ante una situación de incumplimiento, y quiero ser muy reiterativa con esto, porque la prueba por excelencia en materia civil es la escrita. No podemos ir a invocar a un tribunal civil un contrato sin que éste esté por escrito, porque se somete a la especulación. Cualquier situación que usted haya entablado o una obligación que no esté debidamente escrita, es muy difícil para un juez juzgar una situación sin tener las
pruebas que le permitan de manera imparcial tomar una decisión. De lo contrario, usted puede verse en una situación en la que usted, al no tener un contrato por escrito, el juez no tenga pruebas y en consecuencia le rechace su demanda y usted pierda su dinero e incluso incurre en gastos legales por no haber tomado la previsión de consultar a un abogado al momento eh, de suscribir ese contrato con esa persona. Ahora, también es importante, no necesariamente nosotros debemos suscribir un contrato al momento que inicia la relación comercial. Tú que ya tienes un contrato con una empresa verbal, puedes a partir de hoy tomar la decisión y mañana llamarle y decirle, mire, yo quiero que nosotros formalicemos esta relación y hagamos un contrato por escrito donde establezcamos todas las obligaciones que hemos tenido desde el inicio, cuándo inició el contrato, cuánto es que usted me va a pagar y de paso nosotros podamos poner ahí qué sucedería en un caso de fuerza mayor como el que estamos viviendo ahora, donde se suspenden las actividades comerciales y en el caso de los fotógrafos que tienen una realidad, no hay fotos sin sin eventos. aglutinamiento social. De manera que el primer paso para evitar la propagación del COVID, que es el aislamiento social, afecta directamente a profesionales como ustedes que requieren de estar presencialmente con sus clientes para entregar el producto. Ustedes se ven afectados, pero ¿qué pasa si ustedes acordaron con una persona que le iban a realizar una sesión de fotos a finales de abril? El estado de emergencia, de acuerdo al último decreto emitido por el presidente, se va a extender hasta el 30 de abril. De manera que es imposible ustedes poder cumplir a su cliente con el plazo que han establecido. Y aunque su cliente no está ajeno de la realidad que vivimos nacionalmente, usted sin querer está ante un incumplimiento sobre los plazos que ha establecido. Claro. Pero si usted tiene un contrato por escrito que establece que ante una situación de fuerza mayor, que esa situación de fuerza mayor ha sido definida por la jurisprudencia dominicana mediante sentencia del 28 de mayo del 2003, que establece que un caso de fuerza mayor es una situación que extingue o suspende las obligaciones de las partes, ya sea por una situación generada por un tercero, por la naturaleza o por una que emane del príncipe. Esa sentencia se refirió al príncipe, pero el príncipe quiere en términos llanos se refiere a la autoridad pública, el Poder Ejecutivo en este caso. Sí. Ante ese estado de emergencia, nosotros podemos entender que se ha generado un caso de fuerza mayor que suspende la posibilidad de nosotros poder realizar de manera normal las obligaciones que hemos contraído y esa situación legal clara que usted ha dispuesto en su contrato le permite llamar a su cliente y decirle, mire, conforme lo que establecimos en el contrato, nosotros vamos a suspender las obligaciones y vamos a definir conjuntamente, por el acuerdo de ambos, una nueva fecha. Esa nueva fecha programada debe hacerse por medio de un adendum o un adicional, que va a ser parte integral de ese contrato, pero un adendum viene a modificar cláusulas que son integrales del contrato madre. Y ahí usted puede, sin llegar a un incumplimiento ni una violación legal, estar ejecutando su contrato de manera normal. Perfectamente. Entonces, podemos decir que aquellos que tienen su contrato y dentro de su contrato, por así decirlo, no tienen estipulado de que en algún momento iba a suceder una situación como esta, pero ya estamos en ella, ellos pueden hacer o agregarle un adendum a su propio contrato para poder poner una cláusula nueva y en esta cláusula poder llegar a un acuerdo con su cliente. Así es. Todos los acuerdos que lleguen las partes es lo que va a conformar ese contrato. Siempre que esos acuerdos sean lícitos, que no tengan que no haya mala fe y que sean conforme los principios de las buenas costumbres y lo que establece la ley. Siempre eh, el objeto debe abrazar las condiciones legales y los parámetros que ha establecido el legislador en el Código de Comercio, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana. Ok, esto me hace, me trae una pregunta, o sea, tengo una interrogante ahora. ¿Qué tan importante en tiempos como estos
que estamos viviendo ahora es tener un contrato legal donde puede estipular términos entre partes, o qué tan importante es tener un contrato donde ya usted le puede agregar un adendum a su contrato. Lo primero es lo que hemos establecido, el hecho de las reglas del juego claras, que ante una situación como esta, el no, el poseer un contrato por escrito nos da una claridad sobre el cumplimiento de las obligaciones y ante una circunstancia como esta, cuál es el camino que debemos recorrer, porque aun cuando tengamos un contrato, Farid, es importante que nosotros tomemos en cuenta que a veces no vemos la posibilidad de que suceda una situación de fuerza mayor como eh, un fenómeno natural, un huracán que impida el hecho de que nosotros podamos ejecutar nuestras obligaciones. Este mismo que es dado por la voluntad de la autoridad pública al decidir un estado de emergencia y nosotros suscribimos el contrato, pero no nos pasa por la cabeza que puede pasar un hecho como esto que impida la ejecución normal del contrato. De manera que eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, revisar esas obligaciones a las cuales nos estamos sujetando y situaciones que no estén dentro de la normalidad que usted pueda prever, porque ese hecho imprevisto, usted puede establecer ahí qué va a hacer, cuál es la posición que van a asumir las partes ante esta situación. Para aquellos que ante la pandemia no pueden o no tienen un contrato que les permita definir, no hay inconvenientes en que se pueda hacer ahora ante esta circunstancia, definir un nuevo contrato o un contrato que ponga las condiciones sobre la mesa de cómo se va a ejecutar, cuándo van a retomarse las iniciativas o ejecuciones de dicho contrato, a fin de que, como dije anteriormente, no se incumpla con dichas obligaciones. Y es porque necesariamente al momento de que nosotros vemos ese ánimo que ha tenido el legislador de definir, primero, definir el comerciante, que quién es comerciante para los fines de la ley, toda aquella persona que realiza una actividad de comercio lícita y que ésta es habitual o es su modo vivendus, que él mismo vive de esa actividad comercial, de acuerdo al artículo 1 del Código de Comercio, es un comerciante. De ahí que nosotros no podemos, teniendo ya la condición, estar al margen de lo que la ley establece. Todos debemos conocerla y por ende eso nos lleva a nosotros a definir cada relación comercial con las reglas claras conforme la ley y no esperar que llegue una situación como esta para nosotros pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, Sí, pero no tengo. ¿Y cómo ese cliente que yo le di un servicio ya, que se lo di en febrero, antes de que fuera declarado el estado de emergencia, ahora no me paga justificando que no tiene ingresos, pero yo no tengo una herramienta legal, yo no tengo un sustento que pudiera bien ser ese contrato para hacer una reclamación amparada en la ley, porque él me está dando una excusa, pero la misma no tiene un sustento legal que bien puede ser dado por esas cláusulas de obligación de pago que pudo establecer ese acuerdo madre, que es el contrato suscrito entre las partes. wow, definitivamente eso es muy interesante. Entonces, ¿cuáles son, eso me lleva a otra pregunta, que cuáles son los errores habituales que se cometen en la elaboración de contratos y que al final tú dices, pero este contrato no me sirvió para nada porque lo hice y no me sirvió para nada? La primera es no definir bien el objeto de la contratación. Y de ahí podemos determinar cuáles son los elementos constitutivos que debe tener un contrato y ese objeto es básico. ¿En qué se va a circunscribir la relación de las partes? El objeto es, vamos a hacer una sesión fotográfica en tal fecha, en tal lugar, la cual va a cubrir a 15 personas. Ahí está definido el objeto del contrato. Segundo, cuál es el pago que va a recibir quien da el servicio. Eh, y ahí establece el monto y la fecha en la cual debe ser realizado ese pago.
Segundo, el contrato debe establecer la forma en la que se va a ejecutar de hecho, cuáles son las demás obligaciones a las cuales se van a someter las partes. Pero no podemos dejar de ver que es muy importante para esta fase el hecho de establecer penalidades por el incumplimiento o qué sucedería en caso de que exista un caso de una situación de fuerza mayor como la que vivimos. Eso es importantísimo que se haga constar en un contrato y también ante conflictos que puedan darse entre las partes que no se pueden solucionar directamente por ellos, ¿cuál va a ser el órgano? Si será un órgano administrativo o jurisdiccional, en este caso la Cámara Civil, que va a deliberar sobre ese no entendimiento entre las partes. De ahí que puedan surgir conflictos que sean pasibles de ser arbitrados por la Cámara de Comercio o ser judicializados ante la Cámara Comercial o tribunales civiles de la República Dominicana. Ok, profesora, nos quedan 19 minutos. Hay una... No he, Perdón. no he terminado de responderte para que dele, dele. no queden más dudas sobre Los cositas contratos. que se deben tomar en cuenta para el contrato. Y es que siempre es importante nosotros tener garantías que nos permitan ante el incumplimiento o la morosidad de nuestro cliente. Morosidad es que no te paguen el tiempo establecido. Y una garantía tú la puedes establecer en el contrato que sea una contraprestación. Puede ser un depósito económico anticipado, puede ser un bien, un bien inmueble o mueble, depende del monto de que se trate, que sirva como un soporte para ti como emprendedor, como profesional independiente, para solventar ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales. De ese modo, nos estamos protegiendo ante ese no pago en el tiempo adecuado, porque si usted tiene un fondo económico, que es ese depósito, puede cubrir bien lo que ha dejado de pagar su cliente. Que Ok. lo vemos en los contratos de alquiler, que es donde la gente habla de los depósitos. Eso es para garantizar deterioros en el inmueble y en caso, si usted al final del contrato de alquiler puedan cubrirse cualesquiera daños que tenga. Y si no hay daño, su arrendatario se lo va a devolver. Es la misma figura que nosotros podemos extrapolar a los contratos comerciales. Tratar de agenciarnos una garantía que sustente el cumplimiento de la obligación y que ante esa falta de pago de nuestro cliente nosotros no nos veamos con una situación de incosteabilidad de las operaciones de nuestro negocio. Ok. Este, tengo una duda. Si en dado caso quiero hacer contratos, no tengo forma de elaborar un contrato porque no tengo los conocimientos, eh, ¿a dónde debo acudir o cómo me nutro para lograr obtener la información sobre eso? Bueno, la primera opción como abogada es que yo doy, llámeme, Yo también la llámeme. doy. Sin embargo, siempre se le debe acudir a un profesional del derecho, un abogado que le dé asistencia, porque aunque nosotros podamos establecer las obligaciones, a esos contratos hay que darle un marco legal, que necesariamente debe dárselo un abogado. Es como el médico a la cirugía. Asimismo, nosotros somos abogados, construimos ese marco que va a servir de protección y que va a regir toda la ejecución del contrato. De manera que usted hace, como dije anteriormente, esa cartita de obligaciones, todo lo que usted conversó con su cliente, cuáles son las formas en que se va a ejecutar su contrato y les suministra esos datos a su abogado para que él con todos esos insumos pueda construir ese contrato y finalmente ustedes tengan las reglas claras de su juego. Y en caso de los que no quieran acudir a un abogado, lo cual no recomiendo, pueden consultar el Código de Comercio, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil que establecen las reglas del juego para los contratos civiles y comerciales. Y que se Pero fajen ahí. no recomiendo a los comerciantes
actuar al margen de la consulta de un profesional del derecho. Siempre Ok. es bueno. Entonces, si en dado caso alguna persona quisiera acercarse, licenciada Wonderpool, tengo tal inconveniente, tiene la facilidad de poderle escribir al Instagram con su duda para que usted le aclare alguna pregunta. Nadie ha querido hacer preguntas, parece que están asustados. ¿Cómo va a ser? Usted, Yo veo que no pregunten. Yo, o está todo muy claro o no quieren hacer preguntas. Entonces, si tengo alguna duda, se me presenta luego de este conversatorio y quisiera preguntar algo, ¿le puedo escribir inmediatamente a través de Instagram? claro, mis redes sociales, todas son comunes a la de Instagram, Wanderpool, de manera que ese espacio está abierto para que me escriban con sus preguntas, consulta y cualquier duda que tengan sobre algún procedimiento comercial o las áreas de práctica que manejamos, estamos a sus órdenes. También pueden inscribirme vía correo electrónico, Wanderpool, deletreo, YWANDELPOOL, Ok, surge una pregunta de FL rayita abajo EJ 2000. Son dos preguntas, dice dos preguntas. Si soy un profesional independiente de la fotografía, ¿cómo me uno a una asociación, a la asociación mencionada? No sé a cuál asociación se refiere. Wow, pero hay muchas preguntas ahora. Dice, preguntando, hice la anterior, ok. No hay ahora mismo, bueno, creo que hay una asociación de fotógrafos que pudiera ayudarte, pero no existe como tal. Yo no te pudiera dar una referencia ahora mismo. Dicen todo claro, muy bien conversatorio. Bueno, pues entonces vamos a ver. Vamos a habilitar los comentarios. Nos quedan 13 minutos. Agradecer muchísimo a Fotosistema y a Recupera Mi Data por estos conversatorios que se han hecho partícipe de esta iniciativa. No veo, señores, hagan sus preguntas, aprovechen. Entonces, profe, tengo una pregunta. Esa es personal. Muchas veces vienen donde nosotros clientes que no necesariamente son los clientes que vamos a fotografiar en específico. Una madre para su quinceañera, para su hija, o un padrino para los novios. Hacen el contrato, pero el contrato está establecido con el padrino o con la persona que va a hacer el pago del servicio fotográfico. Y cuando llegamos al lugar, eh, nos sucede que los novios quieren que hagamos otra cosa que ya esté estipulado en el contrato. Eh, eso nos trae a veces problemas, muchas veces. Pero ¿cómo nosotros podemos más o menos movernos en esa situación sin que quede mal ni quien nos contrató ni al que nosotros estamos dándole el servicio? Lo ideal es que la ejecución del contrato esté ligada a la persona con la cual usted lo suscribió. Y para evitar esos casos, si usted va a tener un padrino que va a costear el pago de esa sesión fotográfica, usted establezca los nombres de quienes van a ser beneficiados con ese contrato, a fin de que esas personas también se obliguen ante las cláusulas y cuáles son las condiciones que se están estableciendo. De ese modo usted evita que en el camino las reglas del juego quisieran ser cambiadas por las partes que se están tomando la fotografía. Por eso es importante que siempre esté ese vínculo entre la ejecución y con quien usted está suscribiendo el contrato a fin de evitar ese tipo de situaciones. Pero en el caso de que suceda, ahí tenemos el contrato. Simplemente usted le pone a leer a quienes son finalmente los beneficiarios cuáles son las condiciones iniciales para la cual se contrató el servicio de fotografía que usted está dando. Ok, una pregunta de Nadia de la Rosa dice, ¿qué costo tiene revisar un contrato? Los costos legales para la revisión están muy ligadas al tipo de contrato de que se trate. Si usted gusta, escríbame por DM, explíqueme de qué tipo es el contrato
y me lo puede compartir para yo inmediatamente decirle el costo que va a tener la revisión. Pero no hay una tarifa establecida para revisar un contrato, porque si usted tiene un contrato de alquiler, por ejemplo, va a depender incluso hasta del monto. Si usted tiene un contrato para alguna negociación de compra o venta de un bien, también se va a determinar por los montos y cuál sea la realidad legal que definitivamente va a tener que revisar el profesional del derecho. Dice Carlos Rosa que la mayoría de los fotógrafos tienen un contrato que firman en el momento del cliente. ¿Este contrato tiene validez legal? El contrato que firman, Ya tienen un contrato hecho. Solamente le ponen el nombre del cliente y el cliente firma y el fotógrafo también. ¿Tiene validez legal? claro, porque es el acuerdo entre las partes. Siempre que se reconozca la otra parte o quien se pudiera ver afectado, la otra parte reconozca que sí, que y asumió esas obligaciones, tiene la validez. Recuerden aquí, dando respuesta, simplemente debe darse como elementos constitutivos que el objeto sea lícito, así como las causas que han dado lugar al contrato, que las partes tengan capacidad legal, que sea mayor de edad o que esté en el uso y disfrute de sus facultades mentales y derechos civiles y políticos, y finalmente que no haya un vicio del consentimiento de alguna de las partes, es decir, que no se esté simulando la identidad de una persona o que no haya sido o a la fuerza firmada una de las partes. Si usted tiene esos tres elementos constitutivos y ambas partes firmaron, su contrato es válido. Ok, pregunta otra vez FL raya abajo EJ 2000. ¿La asociación tiene algún contrato o formato que ofrece? Él habla de, Hay, parece, hay formatos para tipos de contratos que sí le podemos suministrar algunos formularios. Sin embargo, ningún contrato es igual a otro porque las partes no son las mismas y el contrato está formado por ese diálogo que se da inicialmente entre cliente y proveedor de servicio, que necesariamente eso es lo que va a alimentar el contrato que ustedes van a firmar. Sí, se pueden poner formularios donde estén establecidos en orden los elementos constitutivos de un contrato, pero hay que alimentarlo con las realidades vivas de que finalmente quieren las partes por las cuales se ejecute dicho contrato. Gabo 389 pregunta, ¿cómo se protege una persona física que no reporta a la DGI por falta de ingreso? Oh, pero ese es mi amigo Gabriel. Gabriel, lo primero es que una persona física que no está reportando sus impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos está ante una situación de incumplimiento legal. Entonces, si usted necesariamente no está produciendo, hay una forma de usted reportar que tiene ingresos cero, perdón, y para eso usted puede consultar algún contador que le oriente para que en los reportes que usted debe enviar, los formularios a la DGI, usted establezca que no ha tenido ingresos, que no ha tenido eh, productividad que le genere fondos para que usted mañana no se vea en una situación que tenga que pagar o ante un incumplimiento legal por no haber hecho ese reporte de manera oportuna. Siempre que no hayan ingresos, hay que transparentizar esa situación ante la DGI para que como órgano rector o visor de esas pueda ver las situaciones que se puedan presentar. Pregunta Alejandro Taveras, ¿un juez puede anular un contrato? Si hay vicios de los que o informalidades de las cuales hemos establecido, se puede anular. Lo que no puede un juez es cambiar las condiciones de un contrato. Pero hay un hilo fino entre condiciones y vicios de nulidad que no pudiera permitir que se genere una confusión en ese sentido. Los vicios de nulidad son los que nosotros hemos establecido. El hecho de que no estén los elementos constitutivos para el contrato. Ahora, una condición por incumplimiento no es lo mismo, de manera que pudiera ser anulado, pero no cambiadas las condiciones por parte del juez. La competencia del juez
no llega hasta el cambio de condiciones. Solo las partes tienen la facultad para modificar las condiciones del acuerdo al que han arribado. Súper interesante. Nos quedan 5 minutos, señores. Si tienen alguna duda, recordar que Fotosistema es quien nos ha dado apoyo y recupera mi data también. Así que el que tenga problemas de data, recupera mi data. Dígame, profesora. A Nadia que me escriba directamente que tiene un contrato para revisión y por su interés y por mantenerse aquí en línea, le vamos a dar un bono y ese contrato se lo vamos a realizar la revisión de manera gratuita. Nadia de la Rosa, Miren, escríbame para que ustedes vean, directamente. muy interesante. Señores, escriban todito ahora para que le den bono. No, no se aprovechen esta medida, igual que la seguridad social, los que se inscriban ahora no van a tener el beneficio. Eso fue antes, profe. Sin embargo, nosotros vamos a estar realizando este tipo de encuentros interactivos virtuales para los que me gustaría que me escriban qué temas legales ustedes tienen interés de que nosotros estemos abordando, porque este momento de crisis sanitaria en el que necesariamente debemos estar en confinamiento, debemos aprovecharlo. Y la mejor manera es aprendiendo cosas nuevas que nos sirvan de utilidad para nuestras profesiones y sobre todo para el ejercicio comercial de cualquier actividad que usted esté desarrollando. Ok, ahí gritó uno, yo quiero el mío. Miren, señores, profesora, le voy a decir algo. Tenemos muchos colegas que no trabajan bajo contratos. Ahora mismo hay una situación donde ellos tienen muchos clientes tal vez que tienen que cumplirle con trabajo o que clientes tienen que cumplirle con pago, pero por esta situación no saben qué hacer. Eh, Sugiérame o dígales que le escriban, que que se motiven para buscarle solución a ese tipo de situaciones para que todo pueda fluir o haga una gracia como hizo con Nadia para que ellos entonces se motiven, arregle su situación legal, que hay muchos que no han hecho eso, o sea, que no tienen legalmente las cosas claras. Claro, bueno, vamos, ya que usted lo sugirió, vamos a dar apertura a que nos pongamos en contacto para darle un precio especial durante el estado de emergencia que vivimos, porque tenemos que colaborarnos y hay que ser un profesional que no tiene la capacidad de tener responsabilidad social ante quienes pudieran ser sus clientes, necesariamente debe revisarse, por lo que yo sí estoy abierta a la posibilidad de que podamos hacer revisión, incluso crearles un contrato que les sirva para diversas situaciones y vamos a dar un precio especial a los que nos escriban por DM que nos hayan escuchado. Míralo ahí. Bueno, nos queda 1 minuto. Profe, no me paro de darle las gracias. Creo que vamos a tener que hacer un segundo conversatorio tal vez un poquito más adelante con Claro. alguna duda que tengan. Quiero saber si está dispuesta nuevamente a poder dialogar de nuevo. Ya sería una segunda parte con temas un poquito más profundos y saber si podemos seguir contando con usted. Claro que sí, cuenten con nosotros de verdad y este espacio creo que nos va a hacer crecer a todos y profesionalmente estoy en toda la disposición de seguir colaborando a la comunidad. Nada, déjenme reiterarle el agradecimiento a los chicos. Por favor, vayan ahora al Instagram de la profe, escríbanle, déjenle saber su situación, pónganse en contacto con ella, que ella va a tener una gracia con ustedes durante este tiempo, porque nosotros estamos en situaciones difíciles y mientras más clara tenemos la situación, más sabemos para dónde vamos en un futuro. Nada, quisiera que usted se despida. Respondiendo a Gabriel Ortiz, usted siempre ha tenido asesoría gratuita, Gabriel. Tenemos a Tamachu, que es Cuente maquillista, con que está eso. ahí. Si tiene algún inconveniente legal, también le puede escribir a la licenciada. Licenciada, nos quedan 20 segundos. Quisiera regalárselo para que usted se despida y reitere también que le escriban con relación a la gracia que está dando. Bueno, siempre tomen en cuenta que la formalidad en las actividades comerciales que desarrollamos debe ser el punto de partida para tener
contratos exitosos. De manera que yo les invito a que revisen todas